muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Vamos pues colgados de tiempo, voy a tratar de ser lo más breve que pueda, que esto saben que estando acá arriba es una cosa muy difícil de conseguir, pero voy a hacer un mejor esfuerzo. También intento hacer un mejor esfuerzo porque después de haber escuchado tanta charla tan interesante con aspectos de derecho, con aspectos de ética, con aspectos filosóficos, hablar de turismo va a ser una cosa, me parece que totalmente aburrida, pero espero que no lo sea tanto para ver si me pueden soportar una media hora. Cuando yo hice, bueno, cada quien tiene su propia historia, hay algunos que han comentado por qué llegaron a la ética o a la bioética o este tipo de razonamientos. Yo mis antecedentes, yo estudié medicina, hice una maestría en biomedicina molecular. Cuando yo planteo con la gente del Instituto Politécnico Nacional, lo que yo quería hacer como tesis era buscar una caderina, los biólogos saben bien qué es eso, es una proteína de adhesión de membrana en embriones, para ver si los que no se implantaban no tenían esta proteína. Sobra decir, con todo lo que se ha dicho en este día y medio, que aquí hay científicos muy abiertos, pero hay otros que no lo son tanto, y aquellos, bueno, la verdad que la respuesta fue terrible para mí en aquel momento, y desde entonces tenía yo la cuestión de buscar por qué, dónde estaban los argumentos éticos para decir que aquello no era deseable, y que además, una cosa que yo veía tan clara, como que era mejor, en lugar de tirarlos, experimentar con ellos, porque la ley general de mi país, la ley general de salud, lo prohibía. Entonces, haciendo un análisis respecto a las cuestiones clínicas del uso de los embriones en reproducción asistida, que ha sido mi línea fuerte, bueno, hay diferentes momentos en donde se podrían tomar decisiones respecto a esos embriones supernumerarios. Se ha tocado varias veces el tema de si los embriones podrían ser una fuente de células madre. Claro, yo siempre me pregunté, es que para que haya embriones que sean fuente de células madre, o los generamos para que nos den las células madre, o aprovechamos los que están sobrando, porque los embriones no cuelgan de los árboles. Entonces, a mí me parecía que si había clínicas que se dedicaban a esto, pues había que ir a preguntarle a la gente que tenía los embriones qué era lo que pensaban, que no me voy a meter en eso porque pues es solamente para puntualizar que hay distintos momentos durante el tratamiento en donde se podría plantear este tipo de situaciones, y no solamente con los embriones, sino que ya desde la década de los 90, Ruth Macklin, una conocida eticista norteamericana, se planteaba que este tipo de situaciones podrían llegar a generar un mercado, por eso la cuestión de empezar a enlazar estos temas con la cuestión del turismo, un mercado de gametos y de embriones, en donde la cuestión de la donación de gametos ya está bastante aceptada en la mayoría de los sitios donde esto ocurre, que medie una compensación económica, no un pago. Un gameto, yo voy a mantenerme con esta postura desde el principio, un gameto o un embrión tienen valor pero no tienen precio. El dinero que media para este tipo de actividades de donación no paga el valor del gameto. Lo que se supone que compensa es el hecho de desplazarse y esta serie de situaciones que tienen que ver con la pérdida del día y todo este tipo de situaciones que se han trabajado más o menos en la literatura. Entonces, mi investigación en el momento que hice el doctorado fue un comparativo latinoamericano respecto de cuáles eran los argumentos que daban a favor o en contra de donar y para qué donar los embriones los pacientes que habían ido a una técnica de reproducción humana asistida, una técnica compleja. Y eso me trajo un montón de situaciones que yo no tenía previstas en el primer momento de la investigación respecto a estas cuestiones sobre lo que es el turismo relacionado a la salud y a la medicina. Yo voy a poner los ejemplos aquí enfocados a lo que es reproducción humana asistida, pero creo que con la experiencia que se ha tenido respecto a estos temas y la literatura poca que hay respecto a estos temas, pudiera uno prever algunas situaciones respecto a las células madre y lo que se ha venido manejando en estos días. Entonces, para hablar de turismo hay que hablar de algunos temas muy, muy sencillitos. En 1925 surge la Organización Mundial de Turismo. Hay que ver que antes de 1950 prácticamente no hay literatura que hable de turismo, literatura formal. ¿Por qué? Porque entre el 50 y el 89 se incrementó en 17 veces el movimiento de turistas, esto es con datos basados en la OMT. En el 60 se crea el término de turismología, es cuando empiezan a aparecer publicaciones especializadas respecto a este tema. En el 76 se vincula con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y desde 2003 la OMT es un organismo especializado de la ONU. Entonces tiene un peso especial hacer referencia a este organismo que voy a citar más adelante.
¿Qué quiere decir turismo? Esta es una enorme pregunta, me parece a mí importante para saber de qué vamos a hablar. Ya en la mañana con la doctora Brena Sesma citaba el caso del doctor Fernando Segers, yo lo conozco, es un chileno muy interesante que probablemente cite aquí algún ejemplo de él. Él apelaba a la definición que da el diccionario nos da una definición en sentido lato, en sentido amplio. El diccionario no dice lo que las palabras significan en sí, el diccionario nos dice, como todos saben muy bien, qué es lo que se entiende por el uso de esa palabra en un contexto y en un momento determinado. Entonces el diccionario de la Real Academia Española, que empieza a publicarse en 1726, introduce por primera vez en la historia de nuestra lengua el término turismo en 1918, no es una cosa que haya estado siempre ahí, y lo define en ese momento como la práctica de los viajes de recreo. La última edición, la 22ª, que es de 2001, se planea que para finales de este año esté lista la 23ª, que sería la última edición, lo define de estas tres maneras: como actividad de hecho de viajar por placer, conjunto de reuniones conducentes a facilitar estos viajes y conjunto de personas que realizan este tipo de viajes. Con estas definiciones, sobre todo en lengua española, se ha cuestionado mucho el hecho de vincular turismo con salud o con medicina, porque si voy a viajar por recreo, como a principios del 20, por placer o este tipo de viajes, pues como que no tendría nada que ver. Por eso quiero retomar una definición de la OMT y por eso el sentido de mencionar la OMT, que en 1991 define el turismo así, como actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias a lugares diferentes a los de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios u otros motivos, el motivo que ustedes quieran. Uno, me parece a mí, que es el que voy a defender aquí, es precisamente las actividades de salud y las actividades médicas, que también voy a tratar de diferenciar. ¿Qué elementos de estudio teóricos podría haber para abordar el problema? Yo lo voy a plantear como un problema, con el problema del turismo en general y aplicado a la salud y a la medicina. Bueno, un cierto escenario, vamos a ver que esto es importante para una cierta tipología, no todo turista médico es exactamente el mismo tipo de turista. Esto involucra un origen y un destino y un factor que tiene que ver con el desplazamiento. Yo soy originario de Ciudad Juárez de Chihuahua, del norte del país, pero hace 2 años y medio que vivo aquí. Entonces, ahora en diciembre que tuve oportunidad de ir a mi casa, pues fui a lo que yo considero mi casa, pero por estas definiciones yo era un turista allá. Entonces hay que ver este tipo de situaciones que tienen que ver con el escenario, con los actores, que tienen que ver con los posibilitadores del viaje y con los viajantes. Hay factores socioeconómicos que me parece a mí que son los que permean más en toda la construcción que se ha hecho respecto de lo que es el turismo, en donde hay ese tipo de relaciones sociales y económicas, y en los viajantes un factor psicológico o motivacional. Siempre que existe un viaje de turismo hay algo por qué hacerlo, que es lo fundamental, y vamos a ver que las cuestiones de salud son un factor muy importante para esto. Y las condiciones de posibilidad que tienen que ver con las relaciones sociales y un factor sociológico que incluye el derecho, que me parece también que es muy importante en este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 7 habla de que se reconoce el derecho a toda persona al goce de condiciones de trabajo e incluye el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Voy a saltarme los siguientes artículos que son del Código Ético Mundial para el Turismo, que de alguna manera pues se apoyan en el PIDESC, sobre todo el artículo 7, que dice que los seres humanos tenemos un derecho al turismo. Esto no es casual. En diciembre del año pasado, 233 empresarios de nuestro país, México, para los que somos mexicanos, firmaron estar de acuerdo con el Código de Ética de la Organización Mundial de Turismo. Entonces no es una cosa baladí citar a lo que se supone que se están comprometiendo. Entonces, la primera relación que se puede establecer entre turismo y salud sería desde la perspectiva que tienen los médicos o desde la perspectiva propiamente turística, la que tiene la gente que se dedica a este tipo de investigaciones. Desde la perspectiva médica, ¿qué es lo que se ha solido teorizar? Pues la prevención de alguna enfermedad que pueda ser endémica del sitio donde voy a visitar. Si a alguno de ustedes se le ocurre ir a Colombia, pues tiene que ponerse la vacuna de la fiebre amarilla, porque es endémico allá y se las van a pedir en el momento de que entren al país. Por poner un ejemplo, la cuestión del diagnóstico, si van a Chiapas, nuestras visitantes del Reino Unido, y les da, espero que no vayan a Chiapas y espero que no contraigan la enfermedad, pero se les da malaria, sería una cosa totalmente atípica que en el Reino Unido tuviesen un paciente con malaria, pero tiene que ver con esta cuestión propia del viaje. El diagnóstico tiene que pensarse por este tipo de situaciones. Se ha citado también la modificación de conductas en el caso de los seres humanos. Hay seres humanos que se desplazan de un sitio a otro
para uso de drogas. Las drogas lícitas, por ejemplo, sabemos que en la frontera de nuestro país de México con los Estados Unidos son alrededor de 3.300 kilómetros de distancia, son 20 puntos de cruce internacional, y en muchos de los estados del sur de Estados Unidos la mayoría de edad legal para consumir alcohol son los 21 años. En nuestro país son los 18. Entonces yo que nací allá y que viví todo esto, para cuando yo tenía pues más de 18, que ya iba a los antros, porque soy ser humano y eso creo que lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, y aparte es muy divertido hacerlo cuando lo tiene uno que hacer. Sí, no, luego se la pasó uno el tren y entonces ya no es igual. Desde luego veíamos mucha gente que era menor de edad en Estados Unidos, pero que podía consumir alcohol en nuestro país. Probablemente esto tenga que ver ahora con este estado, que no recuerdo cuál es en Estados Unidos, que legalizó, Colorado, que legalizó la marihuana, o el caso de Uruguay. Podría ser. Y también la cuestión de las prácticas sexuales con mayor riesgo, la cuestión de la trata de blancas, en el caso del comercio sexual, por ejemplo, es una conducta que se ve que se modifica cuando la gente viaja. Y otra de las situaciones que se han considerado desde la perspectiva médica, pues es el jet lag. Desde la perspectiva turística, bueno, el cuidado de la salud de quien viaja puede ser incluso una necesidad en cuestiones de alpinismo, de senderismo, pues porque es una necesidad de algo que podría ocurrir. Esto de manera general. El turismo específicamente de salud, esto voy a tratar de pasármelo un poco más rápido. Se puede hablar desde el mundo antiguo, en textos hipocráticos ya se hablaba sobre las aguas, aires y lugares. Es un texto en donde habla de la importancia del entorno. Entonces, si el entorno es importante, parte del tratamiento podría ser modificar, como no se podía modificar el entorno, modificar el sitio de residencia. Eso está desde hace 2500 años, que es el nacimiento de la medicina occidental. En la Ilustración hay varios motivos por los cuales esto del entorno vuelve a ser algo importante. Se intenta organizar, otra vez la cuestión del laicismo, y burocratizar el enfrentar las epidemias, que hasta entonces había sido potestad de la Iglesia. Saben ustedes que hubo una polémica muy interesante por saber de quién eran los pobres en aquella época, si del Estado o si de la Iglesia, y quién se hacía cargo de ellos. Y se empieza a retomar el estudio del entorno de los seres humanos, el entorno biológico en el caso de Thomas Sydenham, o Johann Peter Frank, el entorno sociocultural. Es el primero en la historia que plantea en un texto maravilloso que se llama La miseria, la madre de todas las enfermedades, que el entorno sociocultural es fundamental y determinante para generar la enfermedad. Y una cosa que es el naturalismo terapéutico, que ya no voy a mencionar aquí, pero la fuerza de la naturaleza para curar. Entonces, haciendo una tipología del turismo de salud para venir a estas cuestiones de reproducción y de células madre, la asociación que pueda haber, basado en el escenario, en esos factores que presenté en el cuadro al principio, habría un turismo de salud basado en bienes físicos de origen natural. Es decir, que la gente viaje hacia algún sitio porque se encuentren aguas termales o aguas minerales. Entendido esto como turismo de salud, precisamente no porque tenga que ver con el tratamiento de una enfermedad, sino apelando un poquito a esta definición tan citada y tan criticada de la Organización Mundial de la Salud, del estado de completo bienestar biológico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez. Es decir, no tener una enfermedad o no tener algún tipo de invalidez no de inmediato me hace sano, tengo que tener un cierto bienestar. Bueno, ese bienestar se puede buscar en este tipo de sitios. El turismo de salud basado en bienes físicos elaborados por el ser humano. Si se construye un balneario, si se construye un centro de retiro en donde yo me pueda sentir mejor, eso también se puede incluir como turismo de salud. El turismo de salud basado en bienes de conocimiento. En este país queríamos tener un poquito de todo. El ejemplo, por ejemplo, de María Sabina, una chamana que utilizaba hongos alucinógenos. Bueno, había gente que venía a visitar nuestro país solo por ir a verla, por este tipo de personajes. Y el turismo de salud basado en costes. Suele asociarse el turismo médico en tanto que requiere la erogación para poder obtener un tratamiento solo en los costes. Y lo que yo voy a tratar de plantear es que es una cosa bastante más compleja. Específicamente lo que tiene que ver con el turismo médico, con el turismo para tratar algún tipo de condición, algún tipo de enfermedad. ¿Quién se ha considerado como turista médico? Hay literatura muy poca respecto a qué ha sido el profesional médico. En el caso de que sea procedente de países desarrollados, cuando se desplaza a otros menos desarrollados para brindar atención a pacientes cuya situación económica geográfica les impide contar con tal tipo de asistencia. Es relativamente común ver cómo las misiones de países desarrollados, llámese países europeos, van a África, por ejemplo, van a Medio Oriente, vienen a América Latina, para poder dar un tipo de asistencia que no sería posible a la gente a la que se la están dando. Vean que no es para todo el mundo, hay siempre esta diferencia que voy a mencionar al final.
Y a lo que habitualmente se menciona como turista médico es al paciente, cuando es el paciente el que se desplaza para buscar algún tipo de tratamiento. ¿Qué tipología se puede hacer según el consumo de los servicios? Bueno, hay turistas médicos que van desde el que es exclusivamente turista, yo me desplazo a otro sitio, en ese otro sitio mi fin es el ocio o el recreo, pero en ese otro sitio pudiera ser que yo tuviese alguna condición que me iba a visitar a un profesional de la salud y que me medique. Sería un turista medicado. Habría turistas médicos propiamente dichos que se desplacen a un sitio para obtener algún tipo de tratamiento y para gozar de algún beneficio del ocio. Habría pacientes de vacaciones. Si yo soy un diabético insulino dependiente y tengo que traer cargando mi insulina, soy un paciente que puede ir de vacaciones también. Y el exclusivamente paciente que va solo para poder obtener un tratamiento y que de otra manera no podría mejorar su condición de salud. Entonces es una cosa muy interesante porque hay estudios sociológicos en donde se menciona esta hipótesis de la decadencia distancia dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos nos sentimos mejor cuando nos atienden cerca del sitio donde habitualmente desarrollamos nuestras actividades. ¿Dónde queremos, si tenemos IMSS, yo no tengo, pero los que tienen IMSS, si tenemos IMSS, ¿dónde queremos que esté la unidad de medicina familiar? Al lado de mi casa. Si queremos acceder a un segundo nivel o a un tercer nivel, ¿dónde queremos que esté el hospital? Pues que me quede cerca o que me quede cerca el transporte público para poder llegar. Es decir, el hecho de pensar que tengo que desplazarme a otro estado o a otro país o a otro continente para obtener un tratamiento médico es una cosa que llama la atención porque no es lo que busca de primera instancia un ser humano. Ahora, la clasificación que les voy a mencionar de los turistas médicos como pacientes es algo bastante más complejo que pensar, me voy a otro sitio porque pago menos. Eso es una visión muy reduccionista, muy simplista y que cabría en uno de por lo menos 8 tipos de turistas médicos que pueden describirse si combinamos los tipos de motivación y los tipos de financiación que se tienen. En general los tipos de financiación van a ser si no tienen cobertura y si tienen algún tipo de cobertura, que generalmente va a ser un seguro privado. Y los tipos de motivación que vamos a mencionar son la disponibilidad, la asequibilidad, la familiaridad y la calidad percibida. ¿A qué se refiere la disponibilidad? Pues a que se tenga el tipo de servicio que yo voy a querer en términos cuantitativos o en términos cualitativos. Si no lo tengo en términos cuantitativos o en términos cualitativos, pues probablemente yo busque mover mi sitio habitual de residencia para este viaje turístico con fines médicos. Estos ejemplos que empiezo a poner aquí ya tienen que ver un poco con la reproducción humana asistida, que ha sido lo que yo he visto. Un ejemplo, el tiempo de espera. Países europeos que tienen un sistema de salud público, como puede ser el caso del Reino Unido, el caso de España, algunos otros países en donde esto está escrito, pues probablemente el tiempo de espera que requiera una mujer para tener un tratamiento de reproducción humana asistida sean 3, 4 o 5 años, dependiendo de muchos factores. Si estamos hablando de una mujer de 40 años y su tiempo de espera es de 5 años, vuelve esto inviable. Entonces, muchas personas que viven en Europa y que tienen este tipo de situaciones, que tienen incluso la posibilidad de que el seguro público les pague los tratamientos, otra vez España y Reino Unido, porque es lo que está más documentado, pues se desplazan a otros sitios buscando una atención más rápida. El tiempo de espera en estos casos es determinante. Yo me pongo a pensar, pensando en la cuestión de las células madre, ¿qué pasaría si esto lo pensamos si los tratamientos con células madre estuviesen disponibles? Si estuviesen disponibles en el Reino Unido y estuviesen disponibles, por ejemplo, dentro de 3 o 4 años, pues esto haría inviable una lista de espera para un grupo amplio de pacientes. Tendríamos que ver esto para saber si esto pudiese ser un factor de turismo a futuro. Todo lo que voy a hacer aquí en cuestión de células madre pues son cuestiones más especulativas con los comentarios que voy a hacer aquí. Y la disponibilidad cualitativa respecto a la motivación geográfica para la movilización, el caso de la frontera, el caso de nuestra frontera con los Estados Unidos es muy peculiar. Ya les mencioné que son 3.300 kilómetros, es una brutalidad de distancia. Hay muchísima gente en la parte sur de los Estados Unidos que no solamente son el chicano que se piensa que va a México a recibir su tratamiento porque es de origen mexicano. No, hay muchísima gente originaria de los Estados Unidos, muchísima gente angla que lo que busca es un tipo de atención diferente, más rápida, a veces ellos mismos refieren como más cálida que la que pueden encontrar en su propio país. Entonces las fronteras nos dan un tipo de motivación geográfica, las motivaciones financieras
tienen que dar desde luego también esta cuestión cualitativa, que en grandes ciudades regularmente se van a encontrar tratamientos disponibles que no se encuentran en otras ciudades, sea a nivel privado o a nivel público. Si alguien tiene seguro popular y vive en mi estado, en Chihuahua, si quiere llegar a un tercer nivel de atención, como no sea aquí, difícilmente lo tiene. Hablando de nuestro sistema de salud tan peculiar con la fragmentación que tiene. Las motivaciones legales que tienen que ver con qué posibilita el marco legal o qué imposibilita para poder recibir un tratamiento. Por ejemplo, en el caso de salud sexual, los transexuales no pueden hacerse las cirugías que requieren cuando las requieren, porque no todo el mundo quiere operarse y a veces tienen que desplazarse. En el caso de la salud reproductiva, nuestro país también es muy peculiar para esto. La interrupción legal del embarazo, que eso es lo que significa la sigla, saben ustedes que es posible en el Distrito Federal, pero no en el resto del país, dado que somos una federación. Yo creo que esto es una cosa importante para pensar en las técnicas de reproducción asistida, porque los sitios en donde se hace reproducción asistida en nuestro país son generalmente ciudades grandes. Y no es casual que las ciudades que están en el norte del país, como Juárez, como Tijuana, como Monterrey, tengan disponibles servicios de reproducción asistida. Ante la poca población que tienen, ¿por qué tienen este tipo de servicios? Por la población norteamericana que viene. Esa es una de las primeras aproximaciones. La asequibilidad, si se puede hacer accesible el tratamiento o no. Se puede pensar que alguien pudiera tener un seguro médico que no cubra una determinada intervención o que cuente con un sistema de copago que no se puede cubrir. Muchos de los ejemplos que se han estudiado son en la relación entre México y Estados Unidos, pues por esta cercanía. O los Estados Unidos, en tanto que tienen una economía enorme, que viajan prácticamente todo el mundo para obtener casi todo tipo de tratamiento. Por poner un ejemplo, el colocar una válvula cardíaca en India para un paciente de los Estados Unidos puede salirle viaje incluido $9,500. Esto está estudiado. ¿Cuánto le cuesta esta misma válvula cardíaca dentro del territorio de los Estados Unidos? $230,000, que desde luego no hay seguro médico que le cubra esto. Otra situación puede ser no contar con el seguro médico y que los costes sean prohibitivos, como el caso de cirugías vitales mayores, tratamientos dentales o procedimientos estéticos que no suelen estar cubiertos incluso por los seguros privados. La cuestión como motivación de la familiaridad, los factores geográficos que ya mencioné un poco, la cuestión de los migrantes, no siempre es una cuestión de frontera. Hay pacientes europeos que prefieren, pacientes norteamericanos que viven en Europa y que tienen esa posibilidad de hacer la movilización para recibir los tratamientos, y factores culturales como la lengua o la religiosidad. Hay muchísima gente española que tiene la posibilidad económica de atenderse en algún sitio dentro de América Latina. Cuando yo hice mi cuestionario para la gente que tenía embriones, pues tuve que descartar casi la 10ª parte de los cuestionarios, lo cual fue una cosa brutal para mi investigación por mis criterios de inclusión, porque eran europeos que hacían sus tratamientos en América Latina. Yo no quería saber qué pensaban los europeos, yo quería saber qué pensaban los latinoamericanos. Y otra cosa importante es la calidad percibida. Es decir, no solamente la calidad en términos objetivos. La gente no siempre o muy pocas veces busca que el médico sea especialista, que el médico esté certificado, que el hospital esté certificado, que exista algún criterio cuantitativo de evaluación de la calidad, sino por el hecho de percibir o suponer que el tratamiento que va a recibir es mejor. Vuelvo al ejemplo del Reino Unido. El Reino Unido es el primer sitio en el mundo que en 1978 obtiene una niña, muchos sitios ha sido primero una niña, por una fecundación in vitro. Entonces, si alguien dice voy al Reino Unido y voy a Oldham, que fue donde se consiguió la fecundación in vitro, pues es como decir voy a lo más de lo más. Necesariamente eso es mejor que acudir en algún centro de los muchos que hay en otros sitios de Europa o en América Latina incluso, que tienen tasas de embarazo similares a las que tiene esta clínica. Pues eso la gente no lo sabe, pero percibe que esto es mejor. En el caso de las células madre, me parece que el aparataje que hay en estas páginas de internet que ofrecen tratamientos de mil maravillas, pues podría generar una calidad percibida que no es tal dentro de la gente que podría consumir este tipo de servicios. Y desde luego los tipos de financiación con cualquiera de estas motivaciones que no tengan cobertura o que tengan la cobertura o que no la tengan. Lo habitual va a ser que no tengan la cobertura, pero vamos a ver que hay compañías que tienen incluso esquemas de seguros con financiación transnacional, que es una de las cosas que han hecho las compañías aseguradoras en años recientes.
El turismo reproductivo se ha mencionado también con esta otra sinonimia, no me voy a meter en cuál sería la diferencia o no, pero como vemos hay una tipología que tiene que ver con la salud, una tipología que tendría que ver con la atención, y esto nos vuelve el fenómeno bastante más complejo. Algunos ejemplos de la realidad que tiene que ver con reproducción asistida, y con algunos de estos factores que he mencionado, que no son solamente los costes. Pues los canadienses, ¿qué es lo que buscan? Donación de gametos anónima, porque en Canadá no es anónima la donación de gametos. En general, en Latinoamérica, las técnicas de reproducción humana asistida que involucran terceras partes, donantes de gametos y es decir, ovodonadoras y espermodonadores, se hace de manera anónima. Hay sitios, en el Reino Unido está legislado desde el 2005, que no puede ser anónimo. Es un donante conocido. Entonces, hay gente que eso no quiere para la construcción de su modelo de familia, y por eso se desplazan, a pesar de que tengan la financiación del sistema público de salud, y a pesar de que probablemente la espera 3 años, por ejemplo, para una persona que tiene 30, que no es una cosa muy grave, pero esto sí podría hacerlo, en la donación abierta que se llama. En Estados Unidos, el 25% de la población atendida por una técnica de reproducción humana asistida, es la sigla, es europea. La cuarta parte es europeo y el 39% es de Latinoamérica. Y al mismo tiempo hay gente en Estados Unidos que sale para una técnica de reproducción asistida. ¿A dónde sale? Fundamentalmente a Asia, y de Asia la India. ¿Por qué? Pues porque en la India se hacen contratos de gestación subrogada o de vientre de alquiler, como se dice en la cotidianeidad, y es mucho más sencillo conseguir allá una mujer para ello que dentro de los Estados Unidos. Se sabe poco, pero en el marco latinoamericano, que fue parte de lo que yo me encontré con gran sorpresa, en Perú es el único sitio en donde la madre no es la que pare, no es la biológica, es la genética. En Perú se hace muchísima gestación subrogada, y la gente se enteran los peruanos, los chilenos, los colombianos, los que están cerca. Si Perú promocionara, yo no he visto todavía este tipo de promociones en internet, pero si las promocionara, les aseguro que sería un boom para la gestación subrogada en el medio latinoamericano, por lo menos. En una investigación que se hizo con usuarios en estos países, 4 países, Italia, Alemania, Holanda y Francia, concentraban la tercera parte de las técnicas ofrecidas en estos otros. ¿Por qué? Pues ya se ha mencionado un poco. Las legislaciones más restrictivas respecto de la reproducción humana asistida en toda Europa son la italiana, del Vaticano y adentro, me parece que es como muy claro, y la alemana, pues porque está muy cerca del Holocausto y todo lo que tiene que ver con la investigación con seres humanos, y me parece que por extensión son todavía un poco reacios a cuestiones un poco más liberales o más abiertas. En el Reino Unido, ya mencioné un poco, llegan por prestigio y antigüedad de las clínicas, salen para buscar el anonimato, pero ¿qué es lo que tiene también reportado el Reino Unido? Resulta que muchas veces pacientes del Reino Unido salen a buscar una técnica de reproducción humana asistida, consiguen el embarazo, y una de las complicaciones más frecuentes, porque es una complicación en ginecología y obstetricia, es el embarazo múltiple. Entonces, cuando regresan, las consecuencias del embarazo múltiple las tiene que atender el Reino Unido. Es una cosa que no es, ay, mira, ya conseguí mi embarazo y tengo 2 y qué felicidad. Claro, las mujeres cuando no han podido tener hijos, esto lo ven como una cosa fantástica, pero un embarazo gemelar aumenta un 330%, por ejemplo, el riesgo de parálisis cerebral infantil, y se va multiplicando exponencialmente el número de productos a la posibilidad de daño al feto. Entonces, las complicaciones para la madre y las complicaciones para la descendencia las tiene que atender el país de origen. La combinación más común para que la gente haga este tipo de movilizaciones pues son combinar anonimato con una legislación restrictiva en el origen y una legislación permisiva o ausente en el destino. Piensa en este cuadro con la cuestión de las células madre, que me parece que sería la cuestión en este sentido. ¿Qué soluciones teóricas han planteado? Bueno, me voy a brincar esto para ver ventajas y desventajas que se han planteado desde la mirada de los países centrales o países desarrollados, y desde la mirada de los países menos desarrollados, porque no es lo mismo lo que sería, es decir, no es correlativo a lo que es una ventaja para un país desarrollado que para un país menos desarrollado. ¿Qué ventajas se encuentran los países desarrollados en el turismo médico? Pues ahorran los costes para los pacientes nacionales, que finalmente van a gastar su dinero y es más fácil que gasten y que obtengan salud en otro sitio que en el sitio propio. Estimular una competencia sana, yo lo entrecomillé, con un posible resultado de la mejora en la atención de la asistencia sanitaria dentro del país de origen que estamos hablando, sea Europa, Estados Unidos o otro desarrollado. Proveer atención a los ciudadanos que dentro del país no la tendrían. Yo en algún texto menciono que los
pobres de países ricos, cuando se desplazan a los países pobres, resulta que no son tan pobres, resulta que son más ricos que muchos pobres de los países pobres. Es decir, pobres hay en todos lados, pero el pobre europeo es un pobre que no tiene nada que ver con un pobre latinoamericano. El rico, salvo alguna excepción, que Carlos Slim es una cosa que se sale de todos los parámetros en este mundo, pero salvo estas situaciones poco comunes, la generalidad es esa. Mejorar la competitividad de las empresas como ventaja todavía del país desarrollado que luchan contra los altos costos por asegurar a sus empleados, proporcionar servicios de lujo y cuidado postoperatorio en entornos atractivos en tanto que turistas. Busquen ustedes Panamá IVF o In Vitro Fertilization, fecundación in vitro, y hay historias de cómo tuve a mi hijo en Panamá. Porque ¿cuáles son los paquetes turísticos en Panamá? Venga a Panamá, le hacemos su fecundación in vitro y le enseñamos el canal. Que es una cosa verdaderamente llamativa el canal de Panamá, la verdad que es una obra de ingeniería preciosa, pero pensar que voy a ir para tener la posibilidad de tener el hijo, porque tampoco es garantía la técnica, y ver un atractivo turístico es lo que resulta un poco impactante. Solo en la ciudad de Panamá hay 10 sitios que hacen reproducción asistida para una población de 1,5 millones de habitantes. Es decir, evidentemente estos 10 sitios no ofrecen los tratamientos para la población panameña, los ofrecen para otras poblaciones. En el caso que mencionaba en la mañana Ingrid Brena, pues cuando en Costa Rica se prohibió legalmente la fecundación in vitro, ¿a dónde se iba toda la gente de Costa Rica que tenía la posibilidad económica para hacerlo? A Panamá, la mayoría. Había gente que brincaba a Panamá y se iba a Colombia, se iba a Venezuela, pero pues un poquito de la región del Caribe. ¿Qué desventajas se encuentran? Pues la interrupción en la continuidad de la atención, como podría ser el caso de estas mujeres embarazadas que regresan a atenderse en el país de origen, como lo que está reportado en el Reino Unido. Plantea problemas éticos acerca de algunas actividades, algunas, yo diría que todas, pero bueno, ya diré al final porque creo que todo tiene una base ética cuestionable. Plantea problemas acerca de la calidad, seguridad y adecuada certificación de los profesionales y de los centros hospitalarios, porque los criterios no son los mismos de país a país. Implica el estrés propio del viaje, que en el caso particular de la producción es una cosa que sabemos que afecta negativamente. Representa una pérdida de ingresos para los hospitales y las clínicas del país desarrollado, obviamente en términos pura y netamente económicos, pero eso es una desventaja, y fomenta una posible propagación de enfermedades de agentes infecciosos de peores consecuencias que la propia del turismo en general, porque no es lo mismo llevarse pues un parásito intracelular en el caso de la malaria que traer una bacteria con algún tipo de resistencia en un medio hospitalario. Entonces estas son cuestiones que se han planteado desde la mirada de los países desarrollados. ¿Qué se puede decir desde la mirada de los países menos desarrollados como el nuestro? Pues, en tanto que ventajas, una generación de ingresos, ventajas, aquí lo hubiese yo entrecomillado, pero lo voy a entrecomillar ahora, una generación de ingresos con capital extranjero, claro, pero cuando ingresa este capital extranjero no se distribuye equitativamente entre la población. Es un error pensar que este tipo de ganancias van a beneficiar a la economía del país. Beneficiarán, uno, los índices macroeconómicos, pero dos, a la población en general no le llega. Cuando ustedes vean un paquete turístico todo incluido, ¿eso a quién beneficia? A la aerolínea, al hotel, a quien les va a dar los alimentos, pero no a la gente del lugar. Si se van a Cancún en un paquete de estos, que es una playa preciosa desde luego, pues, si quieren beneficiar a la población, vayan y compren algo a la gente que hace artesanía, porque no le va a llegar ni un peso de lo que ustedes están pagando. Todo eso lo he estudiado también desde el punto de vista económico. Estimulación para el desarrollo de infraestructura para el cuidado de la salud de foráneos. Claro, el cuidado de la salud de los otros. Si ustedes ven aquí los hospitales de la ciudad, hay muchísimo hospital privado, Médica Sur, El Ángeles, que ven ustedes el hospital y el Hotel 5 Estrellas a un lado. Y no es casual que tengan un pasillo que los une. O sea, no se necesita ser mal pensado. Y si ustedes se meten a la página web de estos hospitales, tienen su página especial para turismo médico y les ofrecen los paquetes especiales. Entonces, efectivamente, se mejora la infraestructura para el cuidado de la salud de esos que pueden pagar que vienen de fuera o de los que pueden pagar que vienen adentro. Si alguien tiene seguro popular, ¿puede entrar a un hospital de estos? Desde luego que no. Y es la mayoría de la población. La mayoría de la población que no ha tenido nunca una cobertura de salud digna y que ahora pretendidamente con el seguro popular dicen que va a tener la cobertura. Y desde luego el estar afiliado no es lo mismo que tener cobertura, y tener cobertura no es lo mismo que tener disponibilidad de servicios, que es una cosa bastante perversa de esta cuestión que hemos tenido en nuestro sistema de salud. Otra ventaja, entrecomillada,
sería la promoción de retener graduados médicos internacionales en sus países de origen. Se ha hablado mucho de la fuga de cerebros, de cuando un médico especialista se va a otro sitio a ejercer la profesión, pues para obtener dinero dicen, no, pues con esto ese especialista se puede quedar aquí. Claro, yo digo que el problema ya no es la fuga de cerebros, yo le llamo una fuga de atención, porque la atención no se la está brindando a la población del país de origen, se la está brindando a la gente que viene de fuera o a la del país de origen que puede pagarla. El desarrollo de la biotecnología y a la industria a nivel internacional, si es que esto pudiera ser posible en los países menos desarrollados, pero la verdad es que los países menos desarrollados lo que somos es consumidores de biotecnología y de la industria a nivel internacional. Hay en este país 53 clínicas que ofrecen técnicas de reproducción humana asistida privadas. Tenemos pocas excepciones, el Instituto Nacional de Perinatología, el 20 de noviembre, en el ISSSTE, son muy pocos los sitios que con fondo público ofrecen una técnica de reproducción humana asistida. Bueno, pues todos estos sitios públicos y privados, ¿dónde compran las incubadoras? En Estados Unidos, las incubadoras para los embriones. ¿Dónde compran la platina para poder ver los embriones? En Estados Unidos. ¿Dónde compran los medios de cultivo? En Estados Unidos. Es decir, este desarrollo biotecnológico también está como que veremos como una ventaja. ¿Qué desventajas tendría para países como los nuestros el turismo reproductivo? La desviación de recursos para atender a la población turista y no a la local. Al final a ver si puedo dar algunas cifras, pero desde luego en el último año se ha invertido muchísimo más, por lo menos unas 25 veces más en medios para atender a la población turista que a la población local. Prácticamente no se ha invertido nada en el Seguro Popular, más que la cuestión de la promoción. Estoy con el Seguro Popular porque es de lo último que tenemos en el país y porque es una cosa que yo critico mucho. Lo he notado en estos últimos 30 minutos. Acentúa las inequidades norte-sur y sur-sur, es decir, se habla de esta brecha entre países desarrollados en el norte y los países menos desarrollados en el sur, pero también aumenta las inequidades entre los países menos desarrollados, porque cuando uno ve el mosaico latinoamericano, no todos los países tienen, no es lo mismo ser pobre en Bolivia que ser pobre aquí. Tenemos también en Bolivia hay solamente 2 sitios donde ofrecen reproducción humana asistida y en uno de ellos ni siquiera criopreservan porque el ginecólogo que es el dueño del centro todavía no tiene la máquina para poder criopreservar. Entonces hay que ver este tipo, y los pacientes saben que los embriones supernumerarios los van a tener que desechar porque no los pueden congelar. Vean la cantidad, eso a mí sí me parece monstruoso. No que investiguen en ellos, me parece monstruoso que los tengan que desechar porque ni los van a aplicar después clínicamente, ni pueden hacer investigación. Eso sí es terrible. Se ha mencionado que este tipo de tratamientos sería como un subsidio para los ricos, porque claro, finalmente si un rico en un país menos desarrollado puede acudir a un tipo de tratamiento de estos, pues está realmente en jauja. Y la cuestión que tiene que ver con la comercialización del cuerpo o de sus derivados, lo que hay más en la literatura respecto de los trasplantes, y habría que ver si las células madre cabrían dentro de este tipo de desventajas en cuanto a la comercialización. Hay una atracción de los profesionales médicos de los lugares de destino a dejar sus labores en instalaciones públicas para centrarse en centros privados que atiendan a los turistas médicos que pueden costarse los tratamientos. Yo no he hecho una investigación empírica para poder preguntarle a los estudiantes de medicina dónde quieren trabajar, si en Médica Sur o en el IMSS o en la Secretaría de Salud. Pero les aseguro que si vamos a preguntarles, muchos, yo no sé cuántos, su objetivo sería tener la consulta privada para poder ganar dinero. También resultaría una posible exposición a enfermedades nuevas, pues pensando también que habría alguno de estos turistas que trajera algún microorganismo con algún tipo de resistencia. ¿Qué tipo de balance podríamos hacer? Bueno, se ha mencionado un pentágono del turismo sostenible con una economía saludable, bienestar de los locales, satisfacción de los invitados, protección de los recursos y cultura saludable, cosa que ya veo muy difícil de alcanzar en cualquiera de nuestros países menos desarrollados. ¿Qué factores encuentro yo aquí que colisionan? Pues el cuidado de la salud y su ética, el turismo y su ética y el papel que juega el Estado en todas estas situaciones. ¿Qué problema fundamental veo? Y que ya por fin voy a terminar, quería ser breve, llevo 38 minutos, pobres de ustedes. Espero que por lo menos haya sido, con la velocidad que hablo, un poco entretenido seguirme. Por lo menos con la intención de seguirme, ya si no les interesa, bueno, ya me lo dirán al final. Para mí, el turismo médico y todas sus posibles manifestaciones, como el turismo reproductivo, es un resultado directo de la globalización del proceso de salud, enfermedad, atención, en un mundo neoliberal que asume que la salud no es más que un servicio que se vende y se compra como cualquier otro. Se ha mencionado varias veces la cuestión de comprar y del capitalismo, de la cuestión de la globalización, pero yo creo que para decirlo con la crudeza que tenemos en nuestro país y en este momento, es esto. Si no viviéramos en este mundo globalizado y no tuviéramos esta consideración, esto no existiría.
Si todo el mundo mundial, como dicen los españoles, si todos los países consideraran que el derecho a la salud es un derecho fundamental y todos los países tuviesen un sistema de salud público y universal, no existiría esto. Punto. Así de sencillo. ¿Por qué existe? Porque subyace la globalización y el neoliberalismo que promueve la globalización, pues también del mercado de la salud. Entonces los problemas yo los veo con el modelo económico neoliberal, que está plasmado también en el seguro popular. Cuando uno ve cómo es la estructura del seguro, finalmente es una serie de proveedores secundarios a los que les va a pagar el Estado. En lugar de que el Estado se ponga a reforzar las estructuras básicas para proveer salud, lo que va a hacer es ahora pagar intermediarios, que es lo que piensa hacer con lo que está haciendo, afiliando a toda la gente. Y la globalización del cuerpo, del turismo médico, yo me pregunto, ¿y la globalización de los derechos humanos dónde quedó? Como el derecho a la salud, que es el que me interesa en este momento, y el papel que pudiera tener la OCDE en este tipo de situaciones. ¿Cómo afrontar esto? Pues hay gente que dice que debería existir un espacio para el diálogo y la investigación conjunta. ¿Vamos de acuerdo? El liderazgo de los ministerios de salud. ¿Por qué de los ministerios de salud? Porque generalmente el liderazgo lo tienen factores económicos, no lo que tiene que ver con la salud. Mecanismos institucionales de coordinación, que habría que ver esto otra vez, el quién decide y cómo va a decidir y qué es lo que va a decidir cuando decida aquello que decida. La participación significativa con los interesados directos. Una base de evidencias sólidas que solamente la investigación científica nos va a poder brindar, clínica o básica. Y una deliberación supranacional. Mientras nos pongamos más o menos de acuerdo, podríamos encontrar situaciones terriblemente difíciles como esto que tiene que ver con lo supranacional. En el caso de la reproducción asistida, hay un ejemplo que a mí me gusta citar. Turquía desde 1983 prohíbe la donación de gametos. Que bueno, si están en su país, pues es la forma como ellos han encontrado su proceso legislativo para materializar algunas cuestiones éticas. Recuerden que es un país islámico. Pero resulta que había muchas parejas turcas que se iban a la Unión Europea para buscar algún donante de gametos, conseguir el embarazo y regresar a Turquía. Pues desde 2010 es el primer país del mundo, que yo tenga noticia, que penaliza una conducta llevada a cabo fuera del territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si una pareja turca va a un país europeo generalmente a buscar un donante de gametos y regresa a la mujer embarazada, pues tiene prisión. Es una cosa terrible. ¿Qué va a pasar con el tratamiento con células madre? Si nos gobierna otra vez, o no sé si es que las derechas entre PRI y PAN ya están muy desdibujadas, es casi lo mismo. Si nos gobernara un representante de esta visión de derecha que prohibiese ese tipo de tratamientos e intervenciones, ¿penalizaría que se consiguieran en el extranjero? ¿O evitaría que, como preguntaban en la mañana, que se importaran los embriones? Pues habría que ver qué cariz político va a tener este personaje hipotético que estoy pensando, que no está muy alejado de cosas que hemos tenido recientemente. Ya para cerrar, bueno, estas son algunas imágenes. Es un documento que está disponible en la página web de la Secretaría de Economía vinculada al sector salud. Y es todo un dossier dedicado al turismo. Ellos le llaman turismo de salud. No es exactamente la misma terminología que he manejado yo, porque ellos se apegan a esta terminología que es de Organización Mundial de Comercio. Aquí no existe un Ministerio de Salud, aquí no existe la Organización Mundial de Turismo, aquí existe la Organización Mundial de Comercio. Entonces lo que se puede comerciar es lo que ellos hablan aquí como turismo de salud, turismo médico, turismo de bienestar. Que te vas al spa y te ponen las células madre para que rejuvenezcas y todo aquello. Es una forma de turismo de bienestar respecto a este tipo de situaciones. ¿Qué llama la atención en este documento? Pues el rango de ahorros en procedimientos médicos en nuestro país va de un 36 a un 89% en relación con lo que se puede gastar en un país desarrollado. ¿Cuánto va a ser el ahorro que se puedan tener este tipo de gente que pudiera pagar esto en el caso del tratamiento con células madre? Pues no lo sabemos. Pero de alguna manera esto va a seguir potenciando el mercado de salud del que ya vivimos. Y estas son las distancias en horas de viaje mínimo y máximo respecto a pues, muchos países desarrollados que son los que vienen acá a invertir su dinero. Estos son ejemplos de algunas aseguradoras que tienen pólizas internacionales y que teniendo un diagnóstico en un país se pueden ir a tratar a otro y se los cubren. Entonces esto ya está pensado desde luego por compañías en países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. El segundo sitio en el mundo para destino de pacientes en turismo médico es nuestro país. No es una cosa baladí el hacer referencia a este tipo de situaciones. Y
algunos servicios de turismo médico en México, pues mencionan por aquí los tratamientos para la fertilidad, en medio de muchos otros, desde luego muchos de ellos quirúrgicos, algunos de ellos relacionados con lo estético, rinoplastia, lifting facial, pero si menciona tratamientos para fertilidad, pues estamos a un pasito o a un pasote, dependiendo de otra serie de situaciones, de que pudiese también tener un mercado para tratamiento con células madre. Esto habla de los subsectores que dan servicios a nuestro país, viene de hecho desglosado por el personal de salud, por personal médico, médico y paramédico, por hospitales, cuáles hospitales están certificados, cuáles hospitales están homologados a la certificación que tienen los privados, que son pues prácticamente los Institutos Nacionales de Salud y los grandes hospitales de INSE, ISSSTE, y viene un mapa completo en donde se ve cuáles son las grandes empresas que venden servicios de salud y pues puede analizar en cada estado cuáles son las empresas más pujantes para vender este tipo de servicios. Hay páginas web varias, esta es una de ellas, en donde hablan del turismo médico, que es el turismo de salud, porque este país, qué destinos, qué hospitales, qué tratamientos se ofrecen, les pueden variar el idioma hasta en 10 idiomas dependiendo de la página web, y pues las fotos impresionantes de los hospitales privados, no viene el hotel que está del otro lado, pero los servicios de 5 estrellas están anunciados en la página web habitualmente de estos hospitales. Entonces, después de 45 minutos, no sé cómo dice para terminar en el tiempo adecuado, les quiero agradecer su atención. No sé si me van a dejar tiempo de una pregunta, y la criatura es el amor de mi vida, que siempre le dedico todo el trabajo que hago, que es mi hija, y bueno, pues muchas gracias por su atención. Sí. No sé si hay tiempo y aire. Muy bien. Preguntas, comentarios. ¿Nadie? Un comentario, no sé si conozcas del caso de una pareja alemana que justo salen a hacerse un tratamiento de fertilidad fuera de Alemania, y cuando regresan, no sé en qué acabó el caso, pero la corte no le quería otorgar la nacionalidad al hijo, porque decían que justo que como dentro de Alemania ese tipo de procedimientos eran ilegales, luego este hijo no podía ser justamente alemán, sino tenía que tener la nacionalidad del país en el que se practicaba el tratamiento. Entonces, Sí. justo también, no solo, o sea, el turismo médico también no solo como que afecta a aquellos, sino cuando hay un tercero, que sería en este caso los hijos de aquellos producto de las técnicas de reproducción asistida, sí, también se ve como envuelto en todo este problema legal y supranacional. Sí. No mencioné aquí, pero la forma como suponen que el derecho intervendría en este tipo de regulaciones para promoverlas o para prohibirlas, particularmente con la reproducción asistida, sería a través de una práctica determinada dentro del país, que en este caso sería la ovodonación, la espermodonación, la donación de embriones o la gestación subrogada, que ahí también tiene que ver una tercera parte que es la gestante subrogada. Podría ser penalizar a la pareja, penalizar a las terceras partes, penalizar a los profesionales de la salud, o bien penalizar un resultado de la técnica, que en este caso sería la cuestión de la filiación. Supongo que fue el primer caso, y la verdad yo tampoco sé en qué terminó, porque cuando existe este tipo de regulaciones y la ley no está del todo clara, porque hasta donde yo sé la ley alemana no prohíbe esto, tendrían que haber hecho un juicio, supongo que habrán terminado como muchos alemanes en Estrasburgo, pero no lo sé. Un caso español que sí conozco es que en España la gestación subrogada no la permite la ley de reproducción humana asistida. Entonces, pero permite el matrimonio entre personas del mismo sexo mucho antes que en el Distrito Federal. Entonces, la primer pareja de homosexuales masculinos que fue a California para tener una gestación subrogada y así tener su hijo, lo que hizo fue que en el consulado español en Los Ángeles consiguió el libro de familia, que es como el acta de nacimiento de nosotros. Entonces, en el libro de familia que les habían dado en el consulado, lo presentaron en España y eso generó jurisprudencia. Entonces, ahora San Diego es un sitio preferido para las parejas del mismo sexo, o sea, para varones gays, que van por una técnica de este tipo. Yo supongo que el caso alemán... Sí, pero me confundí, el caso alemán es justo de
embarazo subrogado. Entonces, sí, porque no lo permite de tampoco. otro país, y decían que más bien que claro que la nacionalidad venía en relación con la gestación. Con parir, que es lo que pasa en casi todos lados. Claro, porque en Alemania eso no está regulado. La verdad no sé cómo terminó el caso, pero yo creo que con unos buenos abogados hubieran conseguido otra cosa distinta. ¿Algo más? Y, bueno, aquí en México está regulado o aprobado la gestación subrogada. No, México... En México, bueno, yo mencioné que hay infinidad de clínicas y no hay ninguna regulación legal en este sentido. Se apela a la autorregulación, a la regulación ética, que entonces tenemos 50 y pico de regulaciones en el país, porque cada quien hace lo que a su leal saber y entender es lo mejor. ¿En qué sentido? A ver, también no hacen cosas monstruosas ni están preparando el ejército de Hitler, no, que no va por ahí la cosa. Pero sí, por ejemplo, si yo soy mujer y tengo a mi pareja lesbiana, pues a lo mejor voy a una clínica y no me hacen ni caso, y en otra clínica sí me hacen una inseminación. Es decir, para este tipo de detalles no tenemos ningún tipo de regulación que pueda permitir o no el acceso a estas técnicas. Algo que yo mencionaba cuando hablé con los centros de la red para mi investigación era que lo que me di cuenta yo, por lo menos en reproducción humana asistida, es que los médicos y los profesionales de salud en general, químicos en el laboratorio o biólogos, escuchan regulación y lo ven como sinónimo de prohibir. Yo les decía, una forma de regular es que tengan algún estándar de calidad, como por ejemplo la certificación del centro, y que el centro se comprometa a ofrecer una serie de técnicas en donde lo que medie sea la evidencia científica y no los prejuicios del ginecólogo para atender o no a una lesbiana, por ejemplo. Entonces, la verdad es que cada quien se autorregula como cree que debe autorregularse. Que a veces eso es mejor a una ley prohibitiva, como Sí. el caso de la reproducción asistida, Sí. que no esté regulada, a que se ponga la ley que dijera que ya no se puede hacer nada. Ajá. desde Sí. hace 10 años. Sí. Yo como a manera de comentario me parece que es curioso que, bueno, está bien la autorregulación de estas clínicas para que no se prohíba este acceso a la salud de muchas parejas infértiles. Pero me parece dato curioso que ahí en ese dossier que presenta del turismo médico sí se presente el turismo de infertilidad cuando no tenemos nada al respecto. Es un dato curioso porque moralmente la moral que tenemos en la sociedad es que no deberíamos de crear pues embriones in vitro, mucho menos para implantarlos, o no deberíamos estar jugando a ser dioses. Son los argumentos que escuchamos muchas veces de los sectores conservadores, pero al final de manera oficial lo tenemos. No me parecería raro entonces que en algún momento también tengamos el turismo de tratamientos o intervenciones con células anunciado en la secretaría. Se maneja, ¿no? Sí. Y es una cosa curiosa porque yo no lo mencioné, pero hay una red que es un organismo supranacional meramente moral, no tiene ningún tipo de capacidad jurídica, la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, en la cual los centros se afilian voluntariamente para enviar sus datos y uno sabe qué datos tiene cada centro, uno sabe cuál es el que tiene la mejor tasa de embarazo, la mejor tasa de recién nacido vivo, porque no es lo mismo. Una cosa es que la prueba de embarazo salga positiva y otra cosa es tener el bebé en la casa. Y tener un bebé sano, eso ya es otra cosa posterior, o sea, no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Y en este sentido, la red tiene un documento de 1995 en donde menciona cosas muy interesantes, para mencionar una de ellas con respecto a esto de la doble moral. Ellos dicen ahí que la aplicación de las técnicas es deseable solamente, y lo dice así taxativamente, en parejas heterosexuales infértiles. Entonces, si una mujer sola, independientemente que sea lesbiana o no, muchos centros se apegan a este supuesto código de aspectos éticos de la red para decir, no, yo no le voy a dar tratamiento. Entonces juega mucho esta cuestión de la doble moral latinoamericana, y ese consenso curiosamente lo coordinó, lo dirigió y no lo ha modificado Fernando Segers, que es el especialista chileno que mencionó ahora Ingrid Brena en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una persona que es muy influyente en reproducción asistida en América Latina, precisamente por haber hecho esta red y poder tener datos que ahora están publicados en las mejores revistas de infertilidad. ¿Cuál es el nombre de la red? Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, o Red Lara. Ustedes ponen redlara.com y ahora todo está en la web. La página tiene versión en español, en portugués y en inglés. Entonces tienen ahí una serie de documentos que ha publicado la red, tanto desde el punto de vista técnico
como manuales de criopreservación, esta cuestión del consenso de aspectos éticos que le llaman ellos. Yo en mi tesis del doctorado dije que era un destilado de prejuicios latinoamericanos porque se reunió mucha gente de toda América Latina y les quedó como anillo al dedo, y tienen algunos documentos relacionados con ética, como una serie de formularios de consentimiento informado que yo participé en ese proyecto, por ejemplo. Tienen muchas cosas interesantes. Muy bien. Sara, ¿quieres decir?